El siguiente programa es familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Muy buenas noches, señoras y señores. Esta noche, con Custodio, vamos a hablar de tango. Esa melodía es muy conocida, se llama la comparsita, ¿no, Custodio? Sí, señor. La comparsita, de la comparsita se han hecho muchas versiones. Así es, 25. Sí, por lo menos. 25 a la fecha. Por lo menos. Y cuando se habla de tango, necesariamente hay que referirse a la comparsita. La comparsita es una obra que fue compuesta, quien lo creyera, por un uruguayo, ¿no? No era un argentino el que la compuso. La compuso Gerardo Matos, Custodio. ¿Qué sabe usted? Gerardo Matos era un estudiante de ingeniería en una universidad de Uruguay y la universidad estaba muy mal de fondos, entonces hicieron unas comparsas para salir por la calle cantando y recoger dinero a tal fin. Sí, señor. Gerardo Matos, que era un hombre virtuoso en el piano y un músico extraordinario, compone esta pieza. Sí, señor. Esta pieza inicialmente solo se conoció, instrumental, de forma instrumental. Años después, algunas otras personas le colocaron la letra e incluso hasta hace algunos años atrás, Francisco Canaro, el gran director uruguayo también radicado en Argentina, sirve de arbitrador y decide, porque se estaban peleando los derechos de ese tango. Sí, señor. Ya Matos había fallecido lamentablemente en una institución para enajenados mentales, porque a veces la vida de hombres muy brillantes, de hombres muy capaces, termina en situaciones muy trágicas. Decidieron que a los descendientes de Matos Rodríguez les correspondía el 80% de las regalías, de los royalties que se originan por la interpretación de la comparsita. Sí, señor. Y que para Contursi y sus descendientes el 20%. Sí, señor. Esa es la verdadera historia de la comparsita. De la comparsita. Ustedes ven una locación diferente a la que tradicionalmente tenemos. Ordinariamente nosotros estamos presentando este programa, estamos grabando este programa en la Casa de Ejercicios, por gentileza de Rodrigo. Hoy, hablando con Quique Martínez, el dueño del Hall Monkey, Sí. que usted que speak English, Sí, traduce. El viejo mono es el nombre de este agradable lugar aquí en Zapatoca, Sí. que por diversas circunstancias, incluso circunstancias de ordenamiento territorial, debe cerrar sus puertas, que ha mantenido abiertas 2 años. durante 2 años. Pronto les anunciaremos en algún otro programa a dónde o cuál será la nueva sede de este agradable lugar. Hall Monkey, ya nos vamos de aquí, pero pronto abriremos de nuevo. Sí, señor. Vale la pena hacer un pequeño comentario acerca de lo que usted comentó del esquema de ordenamiento territorial. El esquema de ordenamiento territorial o los planes de ordenamiento territorial que se crearon en el país a partir de 1998 buscan que se use adecuadamente el suelo. A ordenar, por eso se llama ordenamiento. Aquí en Zapatoca ha habido quejas porque pues en Zapatoca se busca que en estas partes donde están muchas viviendas cerca al parque haya tranquilidad, haya paz, haya solaz, haya descanso. Entonces el nuevo esquema de ordenamiento territorial determina que lo que son los bares y ciertos restaurantes donde hay música, lo mismo que las comidas rápidas, las llamadas ventas ambulantes, se ubiquen en un solo sector. El esquema de ordenamiento territorial entiendo que ha definido algunas áreas
hacia el norte, o sea, hacia la vía Bucaramanga, y algunas hacia el suroriente. Entonces es muy probable que Hall Monkey y algunos restaurantes hacia el futuro inmediato se ubiquen hacia la circunvalar, que viene de la Cueva del Nitro hacia el vivero. Pues eso será en un futuro. Yo pienso que en menos de 5 años Zapatoca va a tener un desarrollo, una especie de zona rosa por ese lugar. Queríamos hacer esa anotación porque estamos despidiendo a Hall Monkey de aquí, de este lugar que, repito, durante 2 años permitió ofrecer un servicio un poco diferente al que se tenía aquí. Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el compañero del alma del arrabal. Sí, esa es una glosa de las tantas que se ha hecho del tango y más o menos continúa diciendo, no sé qué encanto, sentido tiene. A ver, ahora se me olvidó tango que me hiciste mal, espere. Sin embargo te quiero, ¿sí? No, pero Custodio, tranquilo. A ver, tranquilo así. A ver, yo termino la parte, pues es que además esa glosa la sabemos muchos. Por supuesto. Pero yo sé que usted sabe el resto de esa composición. Así es, o sea, tango y ustedes están viendo la comparsita instrumental, esa interpretación que están viendo de quién es, esa Juan Arienzo. Sí, de Juan de Arienzo con 5 bandoneones. Entonces, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué canto fatal tiene tu nota sentida, ahora sí me acordé que en la mistonga guarida se me ensancha como pidiendo mi cancha. Y ahí sigue narrando que por ti cometió el disparate de envenenarse mi hermana y Gardel se fue diciendo su ternura mano a mano. Poncho se llamó Don Juan y Arolas derecho viejo. Y los que saben de tango, todas estas cosas que él dice, Arolas es un compositor de tango extraordinarísimo. Entonces, quienes manejan el tema del tango sabe a qué se refiere esa glosa. Sí, señor. A ver, ¿cómo nace el tango, Custodio? A ver, los orígenes del tango son muy curiosos, ¿no? Porque el tango es una manifestación musical que para mí en lo personal, con el transcurso de los años, se transforma en un género literario. Y ya vamos a explicarles por qué en un género literario. El tango surge en la confluencia del Río de la Plata, en la frontera entre Buenos Aires y Montevideo, o sea, entre Argentina y Uruguay, y es una mezcla del candombe, de la danza habanera, del tango flamenco. Decía Ernesto Sábato que es un híbrido. Allí se conjugan una serie de géneros musicales, de costumbres musicales, y el tango, aunque parezca mentira, nace solamente con el acompañamiento de guitarra, flauta y maracas. O sea, el bandoneón en ese momento de su nacimiento el bandoneón es muy parecido, Custodio y amables televidentes, el nacimiento del tango al del vallenato. Claro, ¿sí? Claro. El vallenato uno lo identifica con el acordeón. El acordeón es como de origen alemán, ¿no? Sí. Parece el acordeón entra, pues por donde entraban todas las cosas en la época de la colonia y la conquista, pues por el río Magdalena. Entra por el río Magdalena y algún alemán trajo el primer acordeón y se fue quedando en los municipios de las orillas del río Magdalena, pero ese tema del vallenato nos da para un programa. Entonces, muy parecido sucede con el bandoneón en el tango. El vallenato también es cuerdeado o fue cuerdeado en su momento. Muy bien, entonces sigamos hablando del tango. Bueno, inicialmente entonces el tango era una manera de expresión cultural, musical, de los grupos menos favorecidos de ese sector del Río de la Plata. Se tocaba en los conventillos, en las casas de pensión, en los negocios donde jamás se atrevería a posar su aristocrática planta la gente de bien de Buenos Aires o de Montevideo. Sí, señor. Sin embargo, él comienza a ganar poco a poco adeptos, y cuando las clases más favorecidas ven bailar por primera vez el tango, hay un escándalo generalizado. La iglesia se opone, dice que no es posible que un hombre y una mujer se abracen indecorosamente de esa manera, porque ustedes habrán visto algunos bailadores de tango. Ahí miraremos a ver algunos, ¿no? ¿Cómo no? Ver bailar un tango. Hay un concurso mundial de tango que casi siempre gana de baile de tango, que casi siempre ganan los argentinos, pero que los antioqueños, la gente de Medellín, que es una gran cultura del tango, también le pica muy cerquita. Sí, señor.
Poco a poco el tango se va metiendo dentro de la sociedad de Argentina y de Montevideo y logra escalar altas posiciones dentro del cosmos de la musicalidad. Y vienen una serie de personajes que le hacen un aporte extraordinario al tango, desde músicos formados, autodidactas, hasta músicos de academia, poetas, escritores, intérpretes, cantantes, en fin, hombres y mujeres, porque el tango es macho, el tango es fuerte, sí, tiene olor a vida, sí, tiene gusto a muerte, dice el tango. Sí, entonces mujeres y hombres lo han cantado y lo han llevado al sitial que tiene hoy día y ese lugar de honor que se merecen. En el Japón, en todas partes del mundo, en Australia, se escuchan tangos. Sí, señor. Hablando del tango, en las composiciones del tango escuchamos unas palabras, un vocablo que se llama lunfardo, el lenguaje lunfardo, palabras como purrete, como milonga, arrabal. Entonces son introducidas en las canciones, en las composiciones para música de tango. ¿Qué es lenguaje lunfardo? ¿Por qué se llama lunfardo, Custodio? Sí, eso tiene alguna relación con el famoso lumpen. O sea, su origen está allí en las clases menos favorecidas y era una jerga o una jerigonza que se inventaron supuestamente para poderse comunicar entre ellos y los demás no supieran qué era lo que estaban diciendo. Sí. El tango Mi Noche Triste dice más o menos, comienza con dos palabras del lunfardo muy famosas: percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Entonces uno dice, es mujer que me dejaste, percanta mujer, amuraste dejar, italiano, que me dejaste, porque es que el lunfardo es una mezcla, o el lunfardo se nutre en el italiano y en las costumbres vocales o en los idiomas de las diversas etnias africanas que llegaron allí como mano de obra barata y esclavos a Argentina. Sí, señor. Entonces el lunfardo tiene su origen en la lengua africana y en el italiano. Sí, señor. Y nosotros durante muchos años hemos manejado aquí términos en Colombia y en América Latina del lunfardo sin saber. Sí, señor. Sí, señor. Sí, Galo es ladrón, es ratero. Sí, señor. Sí, chota, usted me decía antes de venir acá que es un término que se toma de México, que es la policía. La policía, la chota, ¿sí? ¿No? Además, hay unos vocablos que fueron introduciéndose en nuestro vocabulario por las películas, por la influencia de las películas. Pues Colombia, como muchos países de América Latina, tuvieron la influencia del cine mexicano de los años 50, 40, 50, hasta los 60. Sí, sí. Y entonces uno veía que dentro de las películas se hablaba, ahí viene la chota, y la chota era la radiopatrulla, y entonces aquí es muy común que alguien diga, mira, ahí viene la chota. Claro. O el término bacán, Alfonso, discúlpeme, por ejemplo, bacán. Sí, sí. Bacán es un término del lunfardo y utilizado en muchos tangos. Sí, señor. Custodio, habló usted de que el tango inicialmente era instrumentado, después viene la letra, vienen las canciones. El tango, en los comienzos del tango, pues en la sociedad bonaerense, pues era algo así como rechazado, luego se acepta, pero sin embargo hay mucho tango vulgar, hay mucho tango pornográfico. Sí, señor. Custodio. A ver, es que en los inicios del tango, como el tango era arrabalero, como el tango era... Cuando decimos arrabalero, nos referimos al arrabal. Sí, sí. Y entonces un paréntesis, ¿qué es el arrabal? El arrabal, pues, es el sitio menos favorecido de cualquier ciudad grande. Las zonas... ¿Tugurio? Los tugurios. ¿Es asimilable a tugurio? Comprometidas, pues, no tanto como un tugurio, pero eran los conventillos o las casas de pensión, donde sí, entonces, y hay hasta... Fue tan importante, o jugó un papel tan importante en la vida del tango, que hay un tango que se llama Bandoneón Arrabalero. Sí, señor. Y él dice, viejas cuitas de mi barrio, y en fin.
Entonces, viejas cuitas de mi barrio, viejas cuitas de mi barrio, donde he dado el primer beso. Más o menos por allí. Bien, va. señor. Sí, señor. Entonces se hicieron tangos, se crearon tangos con letras muy vulgares, muy soeces, y se cantaban y causaban hilaridad y risa en esa época. Sí, señor. Mucho tiempo más adelante, Francisco Canaro, de quien ya nos ocuparemos, el Pirrincho, le cambió las letras y los volvió famosísimos. Sí, por ejemplo, el tango Cara Sucia hace referencia a esa parte anatómica de la mujer que nos está vedado decir en público. O el firulete. El firulete hace relación implícita al órgano sexual masculino. Sí, señor. Y entonces así muchos tangos fueron tangos vulgares, obscenos. Todavía se puede acceder a las letras, y las letras pues causan risa hoy día. Eso de obsceno uno no les ve nada. Sí, señor. Ese es el diario de venir entre una pareja, entre un enamorado y una mujer que no acepta las pretensiones amatorias. Pero sí hubo un tango vulgar, un tango... Y hay un celestino que era un negrito liberto, y lo de negrito siempre con la disculpa del caso, Sí, señor. Que compuso Firulete y Cara Sucia. Sí, señor. Bien, vamos a hablar de intérpretes, Custodio, vamos a hablar de compositores, pero antes vamos a ir a un corte de mensajes institucionales, pero le propongo, Edgar y Orlando, que cambiemos los mensajes institucionales hoy por una melodía, unos 3 minuticos. Recomiéndenos una. Diego El Cigala canta, es un español, cantador de flamenco, y canta Me encanta o me gusta, y me está saliendo en prosa, en verso, Tomo y Obligo, de Diego El Cigala. Tomo y Obligo. Y ya más adelante veremos por qué esa canción es tan especial en este programa. Tomo y Obligo, de Diego El Cigala. Tomo y obligo, mandes un trago, que hoy necesito un recuerdo matado. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcán. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz alcanzado, de que la llore porque le engaña. Yo sé que es un hombre, uno debe llorar. Si los patos conversaran, esta pampa le diría con qué fiebre la querría, de qué modo la adoré. Cuántas veces de rodillas, tembloroso yo me hincao, bajo el árbol de soja donde un día la besé. Hoy al verla embellecida y otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Bueno, muy bien, continuamos. Les dijimos antes de escuchar esta interesante melodía que íbamos enseguida a hablar de intérpretes y de compositores. Cuando uno habla de intérpretes del tango, uno se traslada de una vez a Gardel. De compositores pues son muchos, Custodio. Entonces sí, empezamos por intérpretes, no, por compositores. Por compositores para luego, vamos a hablar de compositores. Es que me interesa que toquemos el tema Gardel, es apasionante. Sí, señor, y da para un programa solamente, o para dos, o para muchos programas sobre la vida de Gardel. Sobre la vida del morocho del Abasto, como se le conocía cariñosamente allá en Argentina. A ver, compositores del tango han habido desde siempre. Aún hoy día se componen tangos. Poetas, escritores, pensadores, bohemios, han hecho su aporte a ese extenso caudal bibliográfico del tango. Como son tantos, nosotros hemos preferido hablar solamente de uno, que si bien es el más importante, no por ello los demás no vale la pena ser mencionados. Me refiero a Enrique Santos Discépolo, sí, el pulgarcito de la canción. Sí, señor. Era un hombre de pequeña estatura, extraordinario, era un poeta. Él es el que compone el tango 1, el que compone Gira Gira, sí. Compone más o menos muchos tangos, pero de todo ese caudal de tangos, 24 son los más conocidos. Incluso en su lecho de muerte le dice a la esposa: mira, mi amor, no te dejé 10 apartamentos para que los rentaras y vivieras de ese dinero.
porque ibas a tener problemas, que se dañó la luz, que se partió una llave de agua, pero te dejé 24 tangos para que vivas de los royalties, de las regalías que esto produce. Enrique Santos Discépolo fue un hombre extraordinario, y como todos esos hombres extraordinarios, muy sensibles, de corazón abierto, comete un error: se dedica a la política. Sí. Aunque muere muy joven también se adhiere al peronismo y mete toda la ficha por el peronismo. Él parece que conoció a doña Eva Duarte de Perón, sí, señor, de quien hablaremos también más adelante cuando hablemos de intérpretes. Y ella lo invitó a formar parte de la campaña política del entonces coronel Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, pasan los años, hace un gobierno bueno o malo, no somos quienes para juzgarlo. El justicialismo cae, y todos los que lo siguieron, todos los que lo oparon, son puestos en el ojo del huracán, y uno de ellos, por ser tan famoso, fue Enrique Santos Discépolo. Sí, señor. Entonces le enviaban coronas a su casa, le enviaban los discos partidos, cuando llegaba a un restaurante lo rechiflaban, en la calle le gritaban improperios, y esto lo afectó profundamente. El hombre que había tenido hasta entonces una edad de hierro, va al médico y le descubren una serie de dolencias que jamás había tenido, y fallece pesando 37 kilos de peso. No me digas. Lo mató la angustia de haber servido y ser mal pagado. Se repite aquí el recuerdo de Simón Bolívar, de cómo la política así, por Dios santísimo. La política, decía el Marqués de Maura, es como una mujer de mala vida que se va detrás del primero que haga sonar las espuelas. Sí, qué tristeza. La ingratitud, definitivamente. Sí, señor. Uy, Dios, señor, no quiero... Y bueno, esos tangos de Enrique Santos Discépolo han sido interpretados por casi todos. Ese es uno, tal vez el más, es decir, es toda una personaje insustituible, incomparable al otro compositor. Sí, Francisco Canaro, uruguayo. Se mudan muy pequeños, pasan el Río de la Plata. Es que ir de Montevideo a Buenos Aires es como ir de Uruguay a Argentina es como ir de San Antonio del Táchira a Cúcuta. Entonces ellos se mudan con su familia, muy pobres, la mamá lavaba ropa para poderse mantener. Él era un niño que se emplea en una fábrica de aceite. En esa época no estaba prohibido el trabajo de menores como ahora afortunadamente se controla. Sí, y un día se lleva una lata de manteca, ¿te acuerdan de esas latas de aceite que venían? Y se hizo un violín. Y le dijo a la mamá, en la noche se acicaló y le dice a la mamá: ¿para dónde vas? Dice: mamá, voy a traer dinero. Y ese niño humilde llegó a ser uno de los hombres más ricos de Argentina. Se naturaliza argentino. Se dice que compuso más de 3.000 tangos. La historia negra dice que no, que él, como tenía tanto dinero, los compositores de tango que estaban en situación muy triste, le llegaban y le decían: mira, Canaro, tengo este tango. Entonces él lo veía: ¿cuánto quieres? Dame 1.000 pesos, y te doy 800. Y entonces después los presentaba, dicen algunos, como propios. Lo cierto es que Francisco Canaro, de ese niño que comienza a tocar ese violín en una lata de manteca y que inspira a los letulieres, que se llaman... A les luthiers, esos, logra ser, como le digo, uno de los hombres más ricos. Hay una anécdota que está con Carlos Gardel en el hipódromo de Buenos Aires, y Carlos Gardel era apostador. Sí, señor. Incluso canta con mucha pasión el tango, por una cabeza. Y Gardel pierde. Canaro, como todo buen rico, muy cuidadoso con su dinero, no apostaba y no gastaba lo que no debería gastarse, pero siempre tenía los bolsillos llenos de dinero. Carlos Gardel le dice: préstame 20.000 pesos. Y Francisco Canaro, pues, Carlos Gardel toma 20.000 pesos, los apuesta a un caballo y los pierde. Y cuando van de regreso a la casa le dice: no te los voy a pagar. Entonces Francisco Canaro: ¿y por qué? ¿Cómo? No te los voy a pagar porque tú eres el que tiene más guita en toda Argentina. Otro término. Guita es dinero. Sí, señor. Es porque tú eres el que tiene más guita y no se los paga. Y no se los paga. Bueno, paremos cuando esos dos compositores, imagínate, hay muchos más. Y podríamos, de verdad, como dice Custodio, Custodio, que es el del conocimiento en estos aspectos, extenderse el tiempo que fuera necesario. Con esos dos compositores
Bien, hablemos de intérprete. Déjame a tocar uno que es el más conocido y controvertido también. Sí, vamos. Carlos Gardel. Carlitos Gardel. Carlitos Gardel se lo pelean varios países, pues dicen que Su origen, ¿no? que tienen el honor de haber sido la cuna, su cuna. Sí, señor. Francia o Marsella, pero específicamente dice que Carlos Gardés nació allí. Gardés, sí. Gardés. Los uruguayos dicen que Carlitos nació en Uruguay. Sí, señor. Y los argentinos dicen que nació en Buenos Aires. Sí, señor. Haya nacido donde haya nacido, Carlos Gardel es el intérprete por excelencia del tango y quien lo lleva a unos niveles que jamás se pensó que se alcanzaría. Lo sacó del burdel y lo llevó a la alta sociedad. Visitó Europa, que era difícil en esa época. Sí, señor. Se presentó en todos los grandes teatros del mundo, incluyendo aquí en nuestra patria. Sí, hizo películas, ¿no? Hizo muchas películas. Tango en Broadway, recuerdo. Sí, hacía cortos comerciales, por ejemplo para Ford hizo uno, sí, en voz de tango diciendo de que haciendo velozmente en mi Ford por la tremenda apuesta y en fin, era un hombre muy de medios de esa época, era una figura pública por excelencia. Era mediático, como se diría hoy en día, ¿no? Muy mediático, muy mediático, y supo aprovechar y mantuvo a su madre en condiciones de reina tan pronto tuvo la oportunidad. Tal vez hubo un Fernán Martínez Maecha que lo promocionaba. ¿O sea quién es Fernán Martínez Maecha? No. Bueno, Fernán Martínez Maecha es el hombre que mejor promueve artistas dentro de lo que yo conozco. Es un payanés. Sí, es un colombiano. Y es Martínez. Sí, y pues sí, también Martínez. Es Martínez, además. Como es Martínez, el propietario de este local, sí, y Martínez soy yo. Sí, señor. Y Fernán Martínez fue agente de Julio Iglesias, por ejemplo. Imagínese. Del hijo de Julio Iglesias. Sí, fue agente, lo más reciente, ahora el de la camisa negra, ¿cómo es que se llama? Juanes. De Juanes. Entonces tal vez tenía detrás a uno de esos promotores. Indiscutiblemente. Porque para tener la imagen que tuvo frente a unos... Es que Gardel vivió una época en la que hubo unos cantantes extraordinarios. Sí. Bueno, Gardel, mucho se puede hablar, pero cortemos ya porque el tiempo es muy poco. Gardel muere después de una presentación que hizo en Medellín. Sí, señor. Recordemos, él hace la presentación. Él estaba haciendo una gira por América. Sí, señor. Y tocó Colombia. Sí, había tocado Venezuela anteriormente. Sí, señor. Había cantado para Juan Vicente Gómez, el dictador. Sí, señor. El dictador le encantaba el tango. Estaba tan entusiasmado que le regaló 10.000 pesos. Sí. Gardel después toca una isla del Caribe y allí van los opositores de Juan Vicente Gómez, esto a manera de anécdota. Sí, señor. Y a escucharlo. Entonces le dicen, mira Carlitos, que ahí hay como 6 o 7 personas que te quieren oír, pero que andan mamandini, no tienen guita. Digo, no, pues déjalo entrar. Entonces entran y él después lo recibe y ellos le cuentan que ellos son venezolanos, que están en el exilio, que están fritando el pescado con agua, que están pasando aceite. Y Gardel se mete la mano al bolsillo porque era muy generoso y le regaló los 10.000 pesos que les había dado el que los había desterrado de Venezuela. Sí, esta es una de las tantas anécdotas de Gardel. Muy bien. El 24 de junio de 1935, imagínese usted. Sí, hace una enormidad de años. 80 y pico de años ya, que muere Gardel en un accidente. La gente lo conoce. Es probable que, no sé si tengamos algunas imágenes. Sí, hay imágenes. Que decía, en el aeropuerto de la Herrera de Medellín se presentó ese fatal accidente y muere Carlos Gardel. Muere Lepera, su guitarrista brasilero. Sí, señor. Muere su manager. Mueren algunas otras personas del elenco y sobreviven. Algunos 2 o 3 sobreviven. Sí, eso enlutó el mundo del tango. Pero por supuesto. Durante muchos años en Argentina me contaban que llegaba algún colombiano y lo miraban feo. Y hay una anécdota de un hombre que toma un taxi por ahí como en 1940 en Buenos Aires, y el chofer cuando le escucha el acento le pregunta que de dónde es, y él le dice de Colombia, y dice, bájate, no te llevo, tú eres de donde mataron a Carlitos. Sí, donde mataron a Carlitos. Sí. Se presentó ese accidente. Bueno, Carlos Gardel, son muchas las historias que hay alrededor de este personaje apasionante, además, Gardel. Custodio, se dice que en una autopsia que le hacen no sé si en ese mismo o después. No, después de la muerte le hacen la autopsia. El médico vivió hasta hace unos años. Y aparece una bala
en el cuerpo de... Sí, sí. Y entonces hay especulaciones. De que es que en el avión se produjo una balacera, Sí, que por una mujer, Sí. siempre el ingenio y los maestros de... La imaginación, de hombre. el imaginario popular, dicen que hubo una balacera y que una bala tocó a Gardel y mató al piloto. No. Lo que sucede es que en su juventud Gardel fue un muchacho mala conducta. Sí. Gardel medía 1,68 y pesaba 120 kilos. Es otra anécdota que casi nadie sabe. Sí. Pero por cuestiones de imagen, el hombre se esforzaba muchísimo y después de que fue Le tocó bajar kilos, bajó muchísimos kilos. Esa bala se la dan en una pelea de un negocio de mala muerte. Sí. Donde ellos asistían a echarse sus tragos y a cantar. Entonces se forma una pelea y a él le dan un tiro en una pierna, en un pie, y es la bala que el médico colombiano en la autopsia encuentra y la que da chance a que se hagan las especulaciones de que lo habían matado de un tiro. Sí. Pero no, eso fue. No. Incluso Gardel, buena parte de su juventud la pasó en las escuelas correccionales para menores de Argentina. Sí, y señor. estuvo hasta preso en Ushuaia, que queda, austral hacia la Patagonia. Hasta allí lo mandaron en una época por mala conducta. Sí. Bueno, hablando de... ¿Cuál fue el último tango que cantó Gardel? Gardel termina su presentación en Medellín y la gente se levanta y lo aplaude. Él dice unas palabras que pasan a la historia y que ustedes las pueden conseguir en los medios de internet. Y él, le piden otra canción y él generoso canta ese hermoso tema, Tomo y Obligo. Escuchemos Tomo y Obligo, porque ya vamos prácticamente terminando el tiempo del programa. Lo escuchamos, disculpe, Marcosito, lo escuchamos en el intermedio lo escuchamos por Diego El Cigala. Ah, no, sí, claro. Sí, Tomo y por Obligo. Diego El Cigala. ¿Pero quién lo interpreta? Diego El Cigala. Pero Gardel lo canta y esa es la No, última canción. entonces, lo que yo quiero, Custodio, para presentarle a nuestros oyentes, es que este programa tenemos que partirlo en dos definitivamente, Edgar y Orlando. No alcanzamos a terminar hoy con el tema del tango. ¿Cuántos minutos llevamos Edgar? Perdónenme que seamos tan informales, pero es que así es el programa. No, no podría ser de otra manera. Sí. Entonces ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Le sugiero, Custodio, entonces que Tomo y Obligo no. Otra canción que haya famosa de Gardel. No, de Gardel, por una cabeza. Por una cabeza. Entonces vamos a pasar por una cabeza para terminar el programa. Pero antes yo quiero sugerir el libro. Porque de tango se ha escrito mucho. Sí, señor. Hay un libro que se llama Tango, Discusión y Clave. Y vea usted, el autor es nada menos que Ernesto Sábato. Tango, Discusión y Clave es el libro que yo recomiendo. ¿Y usted, Custodio? El tango y su mundo de Daniel Vidar. El tango y su mundo de Daniel Vidar. Sí, señor. Como usted decía, Alfonsito, de tangos la bibliografía es centenaria. Sí, señor. Entonces, por una cabeza, ahí nos vamos por una cabeza, y entonces los esperamos el próximo viernes para seguir hablando de tangos, para terminar hablando por lo menos en estos dos programas de tango. Custodio, buenas noches. Buenas noches, hagan el bien y no miren a quién. De potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar.
Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Telezapatoca, proyectando la imagen actual.